quiero marcar con esto? Quiero marcar que cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de encontrar mejores resultados. Y que el valor de la unidad es... Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández. No voy a hacer ningún comentario respecto al presidente Alberto Fernández. Nada, me parece que... Nada, estamos en una crisis económica y el presidente aporta la confusión y demás, buscando, qué sé yo, un protagonismo que me parece que en este momento no aporta a resolver el tema de fondo. ¿Cómo se hace para...? El presidente hablaba de los salarios y demás, que le tienen que ganar la inflación. Bueno, 90% va a ser la inflación. Díganme cómo le van a ganar los salarios a la inflación este año. En el Ministerio de Economía, Maxi, se conforman con que empaten, no nada de ganarle. Con empatarla se dan por satisfechos. Y sería, pero para eso necesitas un plan de estabilización. Porque Claramente. Si al aumento salarial le sigue una espiral inflacionaria y si la inflación supera el 100%... Fíjense dónde quedó el 60%, ¿se acuerdan de Cristina aplaudiendo a los bancarios? ¿Dónde quedó eso? Entonces, está claro que hace falta, en vez de andar diciendo públicamente buenos deseos y las cosas que hace el presidente, ya no se entiende bien para qué, lo que hace falta es un plan de estabilización. Y a partir de ese plan de estabilización, fijar un poquito el rumbo de todo lo demás. Está, les decía, Mario Blecher, expresidente del Banco Central, en un momento crítico, el año 2002, de salida de la convertibilidad. Lo conozco hace mucho tiempo a Mario Blecher, que es además uno de los economistas argentinos más reconocidos internacionalmente. En algún momento trabajó para el Banco Central de Israel, para el Banco de Inglaterra. Estuvo mucho tiempo como funcionario jerárquico en el Fondo Monetario Internacional y me acuerdo en el 2002 que lo fuimos a ver en medio de la crisis, en ese momento, creo que era mediados del 2002, no sé si había llegado Labaña ya al Ministerio de Economía y Blecher sacó unas moneditas que tenía y decía, estas moneditas son las reservas que tengo en el Banco Central y con eso tenía que manejar la crisis y tratar de estabilizar la situación, que después se estabilizó y que es una situación muy distinta a la que estamos viviendo actualmente. Pero me interesaba mucho su opinión en este contexto tan delicado que estamos atravesando. Mario, gracias por atendernos, muy amable. Estamos ahí con un problemita del retorno del micrófono, a ver si... ¿Me escuchás? Ahí lo escucho perfectamente, sí, se lo escucha muy bien. Ok, no, decía que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero me alegra tener la oportunidad de conversar con vos. Igualmente, Mario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? Yo decía, hay un Banco Central que está en rojo total con sus reservas, con un mínimo de reservas. Estamos en una situación inflacionaria muy compleja. Bueno, lo que se sabe del cepo cambiario, un dólar libre cerca de 300 pesos, un tipo de cambio oficial a 135. Bueno, parece ser un camino de encrucijada, digamos, donde todas las movidas que uno pueda hacer son difíciles. Pero me interesaba su visión. ¿Cómo se hace para tratar de acumular en este contexto reservas en el Banco Central y tratar de no espiralizar la crisis? Bueno, las reservas del Banco Central son un síntoma, ¿no es cierto? No son el problema, es un síntoma de la situación. Hay una situación de falta de equilibrio general y se toman medidas que de por sí cada una de ellas puede ser positiva. En muchas de ellas lo único que hacen es cambiar o reparar el daño que otras medidas anteriores tuvieron. O sea, van en la dirección contraria de lo que se hizo antes, que es una dirección correcta. Pero lo cierto es que el problema es que no tenemos, es lo que vos decís, no hay una visión general de largo plazo y un programa de estabilización de corto plazo. Son medidas sueltas que de por sí pueden ayudar, pero no van a resolver el problema. Si lo que queremos hacer es sobrevivir unos meses más, esto va a ayudar. Pero para poder resolver el problema, primero hay que definirlo. Y el problema no es solamente lo que está pasando en este momento. El problema es mirar un poco la historia y ver por qué, tratar de explicar por qué en los últimos 60, 70 años hemos tenido
tenido 7 o 8 crisis de este estilo. Y a mi juicio, ahí puede haber diferentes respuestas. A mi juicio, la respuesta fundamental es que desde hace más de 60 años, la Argentina no ha venido perdiendo competitividad. El mundo se ha venido abriendo, ha venido globalizándose. Y en ese contexto, la Argentina ha venido perdiendo ranking. La competitividad argentina pasó de ser número 20 en el mundo a más de 100. O sea, que hay 100 países más competitivos que el nuestro. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la Argentina no tiene la capacidad de ganar competitividad sin devaluar. Nos hemos acostumbrado a que la única forma de ganar competitividad es devaluando. Y devaluando lo que hacemos es devaluando el peso. Hacemos perder la confianza en nuestra moneda, se va dolarizando la economía, se van perdiendo reservas, se va creando presiones inflacionarias y a la larga, sin un plan, una visión de largo plazo que te permita ganar competitividad en forma genuina, o sea, a través de ganancias de productividad, mejorar el uso de tecnología, mejorar la calidad de los productos, mejorar el marketing, y así te puedo dar una serie larguísima de factores que mejorarían la productividad y que harían subir los salarios reales, o sea, aumentos salariales legítimos y no inflacionarios. Sin eso no creo que podamos salir en largo plazo. Ganar tiempo de acá a unos meses se puede. Y el tema de la reserva, yo escuchaba cuando vos recién definías el tema ese. Es complejo, no puedes pedirle a la gente que entienda la diferencia entre reservas brutas y reservas netas y reservas líquidas y reservas reales y líneas de crédito. No, eso es muy complicado. Lo cierto es de que eso es un síntoma y ese síntoma está en rojo, como decís vos. De forma que no hay tiempo para nuevas medidas que sean paliatorias. Lo que ahora es necesario es una visión de largo plazo acompañada por un programa de corto plazo para poder llegar. Ahora, ¿cuáles serían los instrumentos de ese plan de corto plazo con la visión de largo, ¿no? Yo decía, Massa anunció un ajuste fiscal, anunció un apretón monetario, no va a haber más asistencia del Banco Central al Tesoro y anunció que hay un objetivo de recuperar reservas. Pero claro, como medidas sueltas, ¿cuáles serían los instrumentos? Yo me acuerdo que en algún momento usted decía siempre, bueno, hay que en medio de la crisis que la codicia le gane al miedo, al temor, ¿no? Es decir, bueno, si tenés que subir la tasa de interés fuertemente, tenés que subirlo para que la gente se quede en pesos y no vaya al dólar. ¿Es eso solo? ¿Es un conjunto de medidas? ¿Cuáles serían las medidas en este momento? Todo lo que vos dijiste va en la dirección correcta. Tenés que ajustar el déficit, tenés que reducir la brecha entre una tasa de cambio y otra, por eso tenés que eliminar distorsiones. Lo del déficit es fundamental. Lo de reducir la emisión es consecuencia de eso. Si bajás el déficit no tenés necesidad de emitir ni de endeudarte. Pero lo del déficit es fundamental. Pero además de eso, hay que sanear la educación, mejorar la salud pública, mejorar de a poco, no se puede hacer de un día para el otro, pero lo que estamos viendo es que no se puede mejorar inmediatamente, pero sí se puede deteriorar inmediatamente, y eso es lo que está pasando. De forma que tenés que bajar el déficit es una cosa, cómo lo bajás es una pregunta política, pero desde el punto de vista económico no lo tenés que bajar en aquellas cosas que en el largo plazo te van a redundar en contra de la ganancia de productividad. Y tenés que también tener un acuerdo de alguna forma político para que te dé la posibilidad de planear en un plazo que exceda los tiempos políticos, que sea una política de Estado. Eso se ha hecho en muchos lados, no son palabras huecas. Eso se puede hacer. Se pudo hacer en decenas de países y el Fondo Monetario en ese sentido ha sido en algunos países, ha sido parte de ese ajuste y en otros no ha sido parte, no es fundamental. Pero el fondo en este momento está jugando junto con la Argentina, no cabe ninguna duda. Entonces creo que hay que aprovechar ese momento para que las medidas que se van tomando ahora se encuadren siempre en un marco que a la larga nos haga ganar productividad, nos permita competir. Porque ya lo de vivir con lo nuestro y olvidarnos de la competitividad ya nos ha costado caro. Ahora, yo decía recién lo escuchamos al presidente, ¿no? Que decía, yo quiero que los salarios le ganen a la inflación y demás. Y no sabemos cuál va a ser la inflación de este año. Lo que sí sabemos, y esto no es pronóstico, sino es proyección, que si da efectivamente 8 en julio, da 6 en agosto o 7 en agosto y después baja al 5% hasta fin de año, ya tenemos 90% de inflación este año. Entonces, el presidente diciendo esas cosas. Por otro lado, el ministro de Economía que anuncia un plan de ajuste fiscal que todavía no se sabe bien cómo se va a implementar. ¿No hay
una especie de contradicción en las señales que se da, digamos, porque las señales que se dan es, bueno, en todo caso esto lo resolvemos tratando de ir corriendo con los salarios para compensar la inflación y ni siquiera sabemos cuál va a ser la inflación. Bueno, pero eso es precisamente lo que te causa estas crisis, de que la única forma de poder ganar competitividad en el mundo es devaluar y ahí subir los salarios que no llegan al nivel de la inflación se dispara y otra vuelta de tuerca. Yo creo que, no escuché lo que dijo el presidente, pero si vos decís en el largo plazo, yo quiero que los salarios le ganen la inflación. En el corto plazo veremos cómo se puede hacer para que todo esto que es de apuro y de urgente, y es necesario, por supuesto, empezar con las cuestiones de urgencia, ¿no? No puedes empezar con las cuestiones estructurales de largo plazo, pero que las cuestiones, aunque sean de urgencia, aunque sean de corto plazo, sean consistentes con una visión de largo plazo. Y en forma independiente, fuera de cualquier contexto, es decir, que los salarios le ganen a la inflación, bueno, es una expresión de deseo, no me preguntes cómo se hace en forma específica, porque si supiéramos no hubiéramos caído en estas 8 o 9 crisis. Y la otra pregunta que le quiero hacer es respecto a, justamente, no hay reserva en el Banco Central. La receta típica del FMI en estos casos es, mirá, tenés un dólar libre que está casi en 300 pesos, tenés un dólar oficial en 135, no podés acumular reserva porque te sacan la reserva los importadores o no te liquidan, no te traen los dólares los exportadores. La receta típica en estos casos del FMI es devaluar, subir fuerte la tasa de interés y hacer el ajuste fiscal más profundo que puedas para dar una señal de anclaje de esta economía. ¿Se puede evitar en este contexto una devaluación? Porque algunos dicen, bueno, si llegás a devaluar en este momento y mover el tipo de cambio oficial, y tal vez la inflación no termina en 90-95% este año, sino que te vas bien arriba del 100%. Claro, si lo haces únicamente para poder ganar tiempo y ganar competitividad de corto plazo, vas a terminar como decís vos. Pero si vos tenés una visión más amplia de los tiempos, lo que tenés que ir haciendo es disminuyendo la brecha. Y la brecha no es solamente porque hay estas distorsiones en el mercado de importaciones y exportaciones. Yo creo que la brecha se ha creado específicamente porque la gente perdió confianza en el peso. Nadie ahorra en pesos, nadie quiere tener pesos. Entonces, en una situación en la que la gente corre a comprar papel higiénico porque se agota en el supermercado y a comprar dólares porque es lo único que puede hacer con su dinero hasta mañana. Entonces, en esas situaciones como esas, evidentemente, no podés tener una planificación de largo plazo. La inestabilidad, por un lado, la falta de confianza, la falta de credibilidad, no solamente en los actores de este drama, sino también en las medidas, ha creado una situación en la cual es muy difícil de reducir esa brecha. Tenés que empezar a desmantelar parte de los controles que hay en los mercados que tienen que ver con el comercio exterior, pero también tenés que crear la confianza y la credibilidad y sobre todo en parte del público, que haya un factor importante de apoyo de todos lados a esas políticas. Y ayer yo vi justamente, anda circulando un corto de 5 minutos sobre Simón Peres, el que era primer ministro de Israel, que últimamente se ha mencionado mucho el plan de estabilidad de Israel comparado con el austral, porque era de esa época, y lo que se logró en Israel no fue muy distinto de lo que la primera fase del austral. Lo que pasó fue que en la segunda fase la gente comprendió por qué había necesidad de esos ajustes, porque había esa visión de largo plazo, y en el austral se fue para el otro lado. Hay gráficos que muestran eso. Es muy interesante de que alguien lo ha puesto esto ahora como un elemento para copiar. De eso pasó hace muchísimos años en Israel, no se puede copiar lo mismo, pero se puede entender de que para que tenga éxito y al mismo tiempo sea duradero, necesitas tener también una confluencia de los intereses, y para que los intereses confluyan, todo el mundo tiene que ganar de ese programa en el largo plazo y no perder. Y eso es lo que nos falta. Le hago una pregunta específica, porque ya la veo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Vamos a hablar con ella de este anuncio de Larreta de recortar ayuda social, es decir, la asistencia, los planes, si no cumplen con un mínimo de asistencia a clases en la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que tienen ese tipo de planes sociales en las familias. La última respecto al nuevo ministro de Economía. Digamos, usted ha visto, digamos, ya pasar
toda la historia del kirchnerismo, ¿no? Desde el primer Kirchner, después Cristina, ha tenido debates encendidos con Kicillof respecto a los incentivos y cómo funcionan las variables en una economía de mercado. Bueno, ¿cree que es un giro lo de Massa en el contexto de un gobierno donde obviamente hoy son Massa y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que es un giro que puede en este contexto de tan poca credibilidad de alguna manera salir de la trayectoria de una crisis total en este momento o no? Yo no estoy no sé si es un giro o no es un giro. Hay detalles de racionalidad en las medidas que se anunciaron. Pero como te digo, mientras no sean parte de una visión de más largo plazo, tienen el destino de como todas las medidas racionales, pero sueltas, que algunas se cumplen, otras no, y en total el modelo que no existía no satisface a nadie. Y bueno, en cierta forma, lo que yo creo acá no es importante. Lo importante es lo que el mercado considera que era apropiado, necesario, y probablemente eso en este momento es la gran pregunta. De forma que yo lo único que puedo decir de esta gestión que se inicia ahora es que lo fundamental es ser consistente, porque el mercado te lo lee de esa forma. Es decir, que hay que alinear no solamente las medidas de ajuste fiscal, apretón monetario y cambiarias de acumulación de reservas, sino la credibilidad en el discurso. Digamos, en la expectativa de generar. No puede salir Massa diciendo una cosa, Alberto Fernández diciendo otra y Cristina diciendo otra. Y todos nosotros diciendo otra más. Así que creo que en eso tienes que alinear a todos los participantes, porque si vas a alinear únicamente a los principales actores y el público es completamente indiferente o no le cree, no importa lo que vaya a decir, también hay un problema. Pero es una cuestión también educativa. También nosotros como opinadores y ustedes como periodistas tienen que también comprender de que hay una función adicional a la función que estás cumpliendo. Y es que tenés que tratar de que el público no se confunda demasiado. Por ejemplo, el tema de las reservas a mí me parece que es una confusión total para el público. Es suficiente decirle que bueno, hay cuestiones contables, qué definiciones hay para reservas. Lo importante es de que tengas políticas conducivas a evitar los desequilibrios que te hacen perder estas reservas, que son solamente una indicación de la situación, no son el motivo de la situación. Así que yo creo que si Massa puede aportar claridad, aparte de aportar medidas específicas, va a ser un paso adelante. Si puede o no puede, no sé. Está claro. No, bueno, también usted sabe, Mario, que hace mucho tiempo me dedico a esto del periodismo económico, siendo economista, y trato de explicar algunas cosas elementales, como que hace 2 meses en este gobierno la vicepresidenta salía a explicar de por qué la Argentina podía tener déficit fiscal o emisión monetaria si Estados Unidos lo tiene y tiene 8% de inflación, ¿no? Y esa era la discusión pública que se instalaba públicamente. Entonces uno trataba de explicar que las cosas no eran así, que había un ministro de Economía que trataba de encauzar para evitar una crisis. Bueno, ahora estamos en medio de la crisis. Sí, exactamente. Pero el problema es que en general las cosas no son de todo claras, no solamente para ellos, sino para nosotros tampoco. Lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa no te sigue ningún paradigma existente. Exactamente. Lo que yo te estoy diciendo del paradigma productivo y productivista, que creo que todo tiene que ir en la dirección de ganar productividad, probablemente el nuevo paradigma que se va a instalar. Por eso convendría que pensemos en eso. Mario, gracias. Es muy interesante, como siempre, escucharlo. El expresidente del Banco Central, Mario Blecher, en el 2002, en pleno momento de la crisis post-convertibilidad, donde contaba con moneditas lo que tenía en el Banco Central y la dinámica de donde se tenía que estabilizar el dólar.